Evangelio de hoy. Domingo 11 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices. ¿Y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo 3, 13 a 17. Encontramos un momento clave en la vida de Jesús. Cuando él se acerca al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Este evento marca el inicio de su misión pública y refleja un acto de obediencia y humildad, en el que el Hijo de Dios se identifica con los pecadores, aunque él mismo no tiene pecado. A través de este gesto, Jesús nos muestra el camino de la verdadera humildad, que no consiste en evitar la humildad, sino en abrazarla con corazón puro. Juan, al ver a Jesús acercarse, se siente indigno de bautizarlo y le dice: «Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?». Aquí, Juan reconoce la pureza y la divinidad de Jesús. Y se asombra ante el hecho de que el Mesías, el Hijo de Dios, quiera someterse a un rito destinado a los pecadores. Sin embargo, Jesús le responde: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Jesús, al ser sin pecado, no necesita el bautismo de arrepentimiento, pero lo recibe para cumplir con la voluntad del Padre y para inaugurar su obra redentora en la historia de la humanidad. Este acto de Jesús es un claro ejemplo de obediencia, que nos invita a vivir conforme a la voluntad de Dios. Aun cuando no comprendemos del todo el propósito o la razón de ciertas acciones divinas. Al bautizarse, Jesús no solo cumple con un acto simbólico, sino que nos enseña a vivir en sumisión a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría infinita. Esto nos recuerda que la verdadera libertad cristiana no se encuentra en hacer nuestra propia voluntad, sino en alinearnos con los designios divinos, sabiendo que Él siempre tiene un propósito mayor para nosotros. Al salir de las aguas del Jordán, se abre el cielo, y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Este momento marca la revelación pública de la relación perfecta entre las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu desciende sobre Jesús para capacitarlo en su misión de salvación, mientras que la voz del Padre resuena desde el cielo, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este acto de manifestación trinitaria subraya la unidad de Dios y su acción conjunta para llevar a cabo el plan de salvación para la humanidad. La proclamación del Padre: «Este es mi Hijo amado», es una afirmación rotunda de la identidad divina de Jesús y de su autoridad para cumplir la misión redentora. El Padre, al complacer su Hijo, nos invita a comprender que Jesús no solo es el Mesías esperado, sino el elegido para dar su vida por la salvación del mundo. Este momento también es una revelación para nosotros, ya que al ser bautizados,
También somos llamados a reconocer nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, amados por Él y llamados a vivir en fidelidad a su voluntad. El bautismo de Jesús, en lugar de ser un acto de necesidad para Él, es un acto de solidaridad con la humanidad. Al recibir el bautismo, Él se pone junto a los pecadores, asumiendo nuestra condición humana para iniciar el proceso de nuestra redención. Jesús, en su infinita humildad, nos muestra que la salvación no es un acto aislado, sino un proceso en el que Dios, en su amor, se hace uno con nosotros para guiarnos hacia la reconciliación con Él. El Espíritu Santo, al descender sobre Jesús, no solo lo unge para su misión pública, sino que también nos recuerda la necesidad del Espíritu en nuestras vidas como cristianos. Así como Jesús fue capacitado por el Espíritu para llevar a cabo la obra de salvación, nosotros también somos ungidos por el Espíritu al ser bautizados, recibiendo la fuerza y la sabiduría para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Sin el Espíritu, nuestra vida cristiana carecería de poder y dirección. Pero con Él, somos transformados y capacitados para ser testigos del amor de Dios en el mundo. Al ser bautizados en Cristo, no solo recibimos una nueva identidad como hijos de Dios, sino también el compromiso de vivir de acuerdo con esa identidad. El bautismo nos invita a vivir en una relación más profunda con Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vivió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Al igual que Jesús, estamos llamados a entregarnos por completo a la obra de Dios en nuestras vidas, siendo instrumentos de su paz y su amor en el mundo. La voz del Padre al declarar su complacencia en Jesús es un recordatorio para nosotros de que Dios también se complace en nosotros, cuando vivimos en obediencia a su palabra. Al seguir el ejemplo de Jesús, al vivir como Él vivió, nos alineamos con la voluntad divina. Y esto es lo que trae gozo al corazón de Dios. Cada vez que tomamos decisiones en armonía con su voluntad, reflejamos el amor que Él tiene por nosotros, y mostramos al mundo su misericordia infinita. El bautismo de Jesús es, por tanto, una invitación para todos los cristianos a seguir su ejemplo de humildad y obediencia. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, no se mostró como alguien que buscara ser servido, sino como alguien que vino a servir y a dar su vida por la salvación del mundo. Al ser bautizados, somos llamados a adoptar esta actitud de servicio, reconociendo que nuestra vida cristiana no se trata de nosotros mismos, sino de dar y compartir el amor de Dios con los demás. Al contemplar el bautismo de Jesús, vemos que no solo es un acto de obediencia, sino también de identificación con la humanidad en su totalidad. A través de este gesto, Jesús nos muestra que, aunque Él es sin pecado, asume nuestra condición para revelarnos el camino de salvación. No solo a través de palabras, sino a través de su acción. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, al seguir el ejemplo de Jesús, debemos también ser luz en el mundo, no solo con palabras, sino a través de nuestras acciones diarias. El Espíritu Santo, al descender sobre Jesús en forma de paloma, simboliza la paz y la pureza que deben acompañar toda acción divina. Al recibir el Espíritu, Jesús nos muestra la importancia de vivir guiados por Él en todo momento. A través del bautismo, nosotros también recibimos al Espíritu Santo, quien nos fortalece, nos orienta y nos capacita para vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. La voz del Padre,
que resuena desde el cielo. También nos recuerda que, a través del bautismo, somos llamados a vivir en una relación filial con Dios. Así como Jesús era el Hijo amado del Padre, nosotros también. Al ser bautizados, somos acogidos en la familia divina. Este amor paternal de Dios nos llama a vivir con la seguridad de que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos profundamente amados por Él. Y que podemos confiar en su cuidado y guía en cada paso que damos. El bautismo de Jesús no solo marca el inicio de su misión pública, sino que también marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Al recibir el bautismo, Él nos muestra que el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza a manifestarse en Él. Con este acto, Jesús inaugura la nueva era de salvación, invitándonos a ser partícipes de esa obra transformadora que Él comenzó en la tierra. A través de este acto de humildad, Jesús también nos da ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin reservas ni egoísmos. Su obediencia al Padre, incluso en un acto aparentemente innecesario como el bautismo, nos enseña a ser obedientes en todo momento, especialmente cuando no entendemos completamente las razones detrás de lo que se nos pide. Este tipo de obediencia refleja una confianza plena en la sabiduría de Dios y en su plan perfecto para nuestras vidas. El bautismo de Jesús también nos recuerda que nuestra vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. Al ser bautizados, nos unimos a Él, participando en su vida, muerte y resurrección. Este acto nos da una nueva identidad en Cristo, transformándonos de seres humanos limitados y pecadores en hijos e hijas de Dios, llamados a vivir con una dignidad divina que proviene de Él mismo. El bautismo de Jesús no solo es un acto simbólico, sino un modelo que debemos seguir en nuestras propias vidas como cristianos. Jesús no se apartó de los demás, sino que se identificó con ellos, mostrándonos que la vida cristiana se trata de servir y amar a los demás, especialmente a los más necesitados y marginados. Al vivir de esta manera, reflejamos el amor incondicional de Dios y damos testimonio de su reino en la tierra. El bautismo de Jesús también subraya la importancia de la renovación espiritual y la purificación continua en nuestra vida cristiana. Al ser bautizados, somos llamados a vivir no solo un cambio exterior, sino una transformación interna profunda, donde dejamos atrás el pecado y nos acercamos más a la perfección que Dios desea para nosotros. Este proceso de purificación es continuo y nos invita a ser cada día más semejantes a Cristo, reflejando su amor y su luz en todos los aspectos de nuestra vida. Al ser bautizado, Jesús también da inicio a un proceso de revelación para el mundo, mostrando quién es Él realmente. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A través de este acto, Él revela su identidad divina. Y también nos muestra el camino hacia la reconciliación con el Padre. El bautismo, por tanto, es un acto revelador, no solo de la identidad de Jesús, sino también de la nueva vida que nos ofrece a través de Él. El bautismo de Jesús, al ser un acto de obediencia, también revela la profunda humildad que caracteriza su vida y misión. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús no busca resaltar su estatus divino, sino que, al contrario, se humilla para cumplir con la voluntad del Padre. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la obediencia.
Y la humildad en nuestra vida cristiana. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el reconocimiento, sino por nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios, sin reservas ni egoísmo. Al ser bautizado por Juan, Jesús también nos muestra que la verdadera conversión no es solo un acto externo, sino una disposición interna del corazón. El bautismo de Jesús no es solo un acto de purificación exterior, sino también un acto de obediencia interna a la voluntad del Padre. De la misma manera, nuestro bautismo debe ser un acto de transformación interior, en el que nos renovamos en nuestra fe, dejando atrás el pecado y viviendo conforme al Evangelio. El Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma de paloma no solo le da poder para cumplir su misión, sino que también nos enseña que todo lo que hacemos como cristianos debe estar guiado por el Espíritu de Dios. A través del bautismo, recibimos al Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir la vida cristiana de manera fiel y auténtica. Sin el Espíritu, no podemos cumplir con nuestra misión, ya que es Él quien nos da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para caminar en los caminos de Dios. La revelación del Padre, que declara su complacencia en el Hijo, también nos recuerda que somos amados por Dios, y que Él se complace en nosotros cuando vivimos en obediencia a su voluntad. Así como el Padre se complace en Jesús, también se complace en nosotros cuando buscamos vivir según su plan para nuestras vidas. Este amor de Dios es incondicional, y nos invita a vivir con la seguridad de que, a pesar de nuestras fallas, somos profundamente amados y aceptados por Él. El bautismo de Jesús, al ser un acto de humildad y obediencia, también nos llama a vivir con una actitud de servicio hacia los demás. Jesús, al ser el Hijo de Dios, no se coloca por encima de los demás, sino que se identifica con ellos, asumiendo nuestra humanidad para mostrarnos el camino de la redención. Este ejemplo nos invita a vivir con humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y sirviendo a los demás con generosidad y amor. El bautismo de Jesús también nos recuerda la importancia de vivir en comunión con Dios y con los demás, ya que, al ser bautizados, somos incorporados al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Al igual que Jesús, debemos vivir nuestra vida cristiana en comunidad, apoyándonos mutuamente y compartiendo la fe con los demás. El bautismo nos hace partícipes de una familia más grande, la familia de Dios, y nos llama a vivir en unidad y armonía con los demás creyentes. Al reflexionar sobre el bautismo de Jesús, podemos ver que este acto es un modelo de vida cristiana, un llamado a vivir con obediencia, humildad y servicio. Jesús no solo nos enseñó con palabras, sino con hechos, mostrándonos cómo vivir nuestra fe de manera auténtica y plena. Al seguir su ejemplo, aprendemos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad, el servicio y la obediencia a la voluntad divina. El bautismo de Jesús también subraya la importancia de la unidad en la Trinidad, ya que en ese momento se revela la presencia activa de las tres personas divinas. El Padre habla desde el cielo. El Hijo está siendo bautizado en el río Jordán, y el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma. Este acto trinitario nos recuerda la unidad perfecta de Dios, y cómo la obra de la salvación se lleva a cabo en perfecta armonía entre las tres personas de la Trinidad.
Al ser bautizado, Jesús no solo inaugura el reino de Dios, sino que también nos muestra que el reino de Dios es una realidad presente, que comienza en Él y se extiende a través de su iglesia. El bautismo de Jesús marca el comienzo de la nueva era, donde Dios se hace presente de una manera única en la persona de Jesús, y donde todos aquellos que se unan a Él, por medio del bautismo, serán partícipes de su reino eterno. El bautismo de Jesús no solo es un acto de identificación con la humanidad, sino también una manifestación de su plena disposición para cumplir con la voluntad del Padre. Jesús, siendo sin pecado, no necesitaba ser purificado, pero se somete al bautismo para dar inicio a su misión redentora, mostrando que la obediencia al plan de Dios es fundamental para toda obra salvadora. Al igual que Jesús, nosotros también somos llamados a vivir en obediencia a la voluntad divina, aunque no siempre comprendamos el propósito de las pruebas o los sacrificios que debemos hacer. A través de este gesto de humildad y obediencia, Jesús nos invita a vivir de manera contracultural, despojándonos de nuestra vanidad y de nuestra tendencia a querer destacar o ser reconocidos. En un mundo donde la fama, el poder y el reconocimiento personal son altamente valorados, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza radica en la humildad y en vivir conforme a la voluntad de Dios. El bautismo nos recuerda que, como cristianos, nuestra vida debe reflejar el servicio y el sacrificio, no el egoísmo o el deseo de protagonismo. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús es un símbolo claro de la unción divina que capacita para la misión. A través del Espíritu, Jesús recibe la fuerza para cumplir con su obra de salvación, y nos muestra que sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Al ser bautizados, también recibimos al Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza necesaria para vivir según la voluntad de Dios, y nos guía en nuestra misión de llevar el Evangelio al mundo. La proclamación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No solo valida la identidad de Jesús, sino que también nos invita a vernos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios, amados profundamente por Él. El amor del Padre por el Hijo es una realidad que también se aplica a cada uno de nosotros. Dios nos ama con un amor infinito, sin condiciones, y nos llama a vivir en ese amor, confiando siempre en su bondad y misericordia. El bautismo de Jesús también nos recuerda que, al ser bautizados, somos adoptados como hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia y el amor divinos. En este acto de adopción divina, recibimos la promesa de vivir eternamente en comunión con Dios, y estamos llamados a vivir según la dignidad que nos ha sido conferida como miembros de la familia de Dios. El bautismo, entonces, es un recordatorio de nuestra vocación a vivir con una identidad transformada, sabiendo que somos amados y escogidos por Dios. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se haya sometido al bautismo de arrepentimiento, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida de fe. Aunque no necesitamos arrepentirnos de pecado alguno al ser bautizados, este acto simboliza nuestra disposición a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios y a vivir una vida nueva, centrada en su amor y justicia. El bautismo nos invita a un cambio profundo, no solo exterior, sino interior, transformando nuestros corazones y nuestra manera de vivir.
La obediencia de Jesús al Padre. Al someterse a un acto que aparentemente no era necesario para él, nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser plena, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él nos pide. Al igual que Jesús, debemos aprender a decir sí a la voluntad de Dios, aunque esa voluntad nos lleve por caminos difíciles o incómodos. La obediencia a Dios no siempre será fácil, pero siempre será un camino que nos lleva a la plenitud de la vida y a la realización de nuestro verdadero propósito en Él. El bautismo de Jesús también marca un momento de revelación. No solo para Él, sino para todos aquellos que estaban presentes en el río Jordán. Al ver el cielo abierto y al escuchar la voz del Padre, las personas presentes reciben la revelación de la identidad divina de Jesús. Este acto nos recuerda que el bautismo es un medio a través del cual se revela a la humanidad la obra redentora de Dios. Y nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra vida cristiana debe ser también una revelación constante del amor y la gracia de Dios hacia los demás. Jesús, al ser bautizado, también nos muestra que la salvación no es algo que se pueda alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo de Dios. El bautismo de Jesús es un recordatorio de que la salvación comienza con la obra de Dios en nuestras vidas, y no con nuestros propios méritos o logros. Este acto de gracia nos invita a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios, y que nuestra vida cristiana debe ser una respuesta a ese amor inmenso. El bautismo de Jesús, al ser un acto público de identificación con la humanidad, también nos llama a vivir nuestra fe de manera pública. Al igual que Jesús, no debemos esconder nuestra fe, sino vivirla abiertamente, reflejando el amor de Dios en todas nuestras relaciones y en nuestras acciones cotidianas. Este acto público de fe es una invitación a ser testigos del Evangelio en el mundo, a ser luz en medio de la oscuridad, y a mostrar el rostro de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. El bautismo de Jesús también resalta la importancia de la obediencia comunitaria, ya que en ese momento no solo se cumple un rito individual, sino que se inicia un camino de salvación colectiva. Jesús, al unirse a los pecadores, nos muestra que la salvación no es un acto aislado, sino una obra que involucra a todos los seres humanos. Al ser bautizados, no solo nos unimos a Cristo, sino a toda la comunidad de creyentes, compartiendo la misma fe, esperanza y misión de vivir según el plan de Dios. A través del bautismo, Jesús inaugura un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este pacto no está basado en las obras humanas, sino en la gracia divina, y es accesible para todos aquellos que, por la fe, aceptan la salvación que Cristo ofrece. El bautismo, al ser un acto de entrada en el reino de Dios, nos invita a vivir como miembros de este reino, buscando vivir conforme a sus valores de amor, paz, justicia y verdad. Jesús, al ser bautizado, también muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega total a la voluntad de Dios, no en el poder o la gloria terrenal. En un mundo que valora el estatus y el control, Jesús nos invita a renunciar a esos valores y a abrazar una vida de servicio, humildad y sacrificio. El bautismo de Jesús es un recordatorio de que, como cristianos, estamos llamados a seguir su ejemplo, no buscando nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás.
El bautismo de Jesús también marca el inicio de su vida pública, en la que comienza a manifestar plenamente el reino de Dios. Al ser bautizado, Jesús no solo se identifica con los pecadores, sino que también da testimonio de lo que es posible para todo ser humano que se rinde completamente a la voluntad de Dios. Este acto es una invitación a comenzar una vida nueva en Cristo. Un camino en el que buscamos cumplir nuestra misión como discípulos, siguiendo el ejemplo del Maestro en todo lo que hacemos. Al ser bautizado, Jesús se muestra como el modelo perfecto de fidelidad a Dios, y nos invita a seguir ese modelo en nuestra vida cristiana. Él, siendo el Hijo de Dios, no necesitaba ser bautizado, pero lo hace para enseñarnos que, incluso en la perfección, hay espacio para la obediencia y la sumisión a la voluntad divina. Nuestro bautismo, por tanto, debe ser también un acto de fidelidad, en el que nos comprometemos a vivir según los principios del reino de Dios, y a hacer su voluntad en todas nuestras decisiones y acciones. El bautismo de Jesús es también un llamado a vivir en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este momento, las tres personas de la Trinidad se revelan de manera conjunta, mostrándonos que la vida cristiana no es solo una relación con uno de los miembros de la Trinidad, sino una comunión profunda con todos ellos. Al ser bautizados, somos incorporados a esta comunión trinitaria, participando de la vida divina y siendo llamados a vivir en unidad con Dios y con los demás miembros de la Iglesia. El bautismo de Jesús también nos enseña que la santificación es un proceso continuo que comienza con el bautismo, pero que debe seguir durante toda nuestra vida. Aunque el bautismo nos limpia del pecado original y nos incorpora a la familia de Dios, la vida cristiana es un camino de crecimiento y maduración en la fe. Al igual que Jesús, debemos continuar buscando la obediencia y la unidad con Dios a lo largo de nuestra vida, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme cada día más a la imagen de Cristo. El bautismo de Jesús también resalta la importancia de la perseverancia en la misión que Dios nos ha encomendado. Jesús, después de este bautismo, se dirige al desierto para ser tentado. Un recordatorio de que la vida cristiana no es fácil, pero que siempre debemos mantener la fe y la esperanza en la fidelidad de Dios. Al ser bautizados, también somos llamados a perseverar en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos dificultades o pruebas, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. El bautismo de Jesús también nos recuerda la centralidad del amor en el reino de Dios, a través de su vida y su sacrificio. Jesús nos revela que el amor es la base de todo lo que hacemos como cristianos. El bautismo, al ser un acto de amor divino hacia la humanidad, nos invita a vivir nuestra vida cristiana centrada en el amor a Dios y al prójimo, buscando siempre reflejar ese amor en nuestras palabras y acciones. Finalmente, el bautismo de Jesús es un recordatorio de que el propósito de nuestra vida cristiana es glorificar a Dios y participar en su misión de salvar al mundo. A través del bautismo, somos llamados a vivir una vida dedicada a la obra de Dios, viviendo según sus mandamientos y testificando del amor de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Como Jesús, debemos ser conscientes de nuestra misión y vivirla con diligencia, sabiendo que somos instrumentos en las manos de Dios para llevar su mensaje de salvación al mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.